¿Es verdad que las EPS se están robando la plata de la salud? Sean usados por las EPS para pagar las deudas que no quiso pagar en el pasado porque se robaron la plata. Se la robaron. Porque es que en este momento debemos recordar que una gran cantidad de esas EPS están intervenidas por el gobierno de Gustavo Petro. Así que la pregunta que queda es, ¿quién se está robando qué? Y no solamente estamos hablando de una EPS, de la nueva EPS que tiene unos 12 millones de afiliados. Estamos hablando de varias EPS que están siendo intervenidas por este gobierno de Gustavo Petro. La mayoría de los colombianos nos encontramos actualmente en una EPS intervenida. Así que lo primero que uno puede decir es que sí, como dice Gustavo Petro, las EPS se están robando el dinero de la salud y es el gobierno el que está interviniendo a las EPS. ¿Quiere decir que entonces es el gobierno el que se está robando el dinero de la salud? Porque tengamos claro un concepto, que es el de intervención. ¿Qué es intervenir? ¿Qué es intervenir algo? Intervenir quiere decir que el gobierno asume el control total de esa EPS. Eso implica manejo de recursos, operación, administración y la obligación de rendir cuentas, de mostrar resultados y datos. Pero lo más grave de todo es que la nueva EPS no ha mostrado resultados. No se conocen estados financieros verificables de esa nueva EPS. Y es por culpa de este gobierno que fue que la intervino. Y después llega el ministro Jaramillo tan descarado a decir que no pueden calcular una buena UPC porque los EPS no están entregando resultados, cuando son ellos los primeros que no muestran esos resultados. Y es que sin datos no hay control. No es posible saber qué es lo que está haciendo la nueva EPS con el dinero que se le entrega para tratar a los pacientes. La pregunta es, ¿cómo el presidente acusa a las EPS, entre esa a la nueva EPS, de ser ladrones cuando ni siquiera se tienen los datos que ese mismo gobierno tiene la responsabilidad de publicar? Y es que hoy nos despertamos con un informe de la Contraloría que sostiene que las deudas que le adeudan las EPS a los hospitales se incrementó un 30% en solo 9 meses. Y vuelvo a hacer la pregunta, si esas EPS están intervenidas y esas EPS no le pagan a los hospitales, ¿quién es el que no le paga a los hospitales? Pues el gobierno. Y esto mismo repercute en los medicamentos. Los colombianos ya no son capaces de conseguir los medicamentos en sus gestoras farmacéuticas. Están haciendo filas de hora y cuando llegan al lugar de atención, pues simplemente les dicen, tiene que buscarlo en otro lado. Precisamente porque como el gobierno no le paga a las EPS y las EPS no le pagan a las gestoras farmacéuticas, estas gestoras farmacéuticas no pueden entregar estos medicamentos y por lo tanto los pacientes hoy tienen que sacar plata de su bolsillo para buscar sus medicamentos que antes se los entregaban por un precio nimio, ahora los tienen que buscar en una farmacia y pagarlo a 10 veces el precio que se los conseguía en la gestora farmacéutica. El gobierno, Gustavo Petro, habla de que hay un acaparamiento de medicamentos. Pero no hay tal cosa, porque si hubiese acaparamiento, entonces usted no conseguiría ese medicamento en las farmacias. Lo que está sucediendo aquí es un problema financiero que el gobierno no está pagando y por lo tanto no se pueden entregar esos medicamentos porque las gestoras farmacéuticas tampoco pueden seguir con ese contrato con las EPS. ¿Y cuál es la solución que propone el gobierno? Entregarle la gestión de medicamentos a Drogas La Rebaja. Y Drogas La Rebaja hoy está quebrada. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Las EPS se están robando la plata de la salud? Hay que asumir la responsabilidad de sus actos, de sus decisiones. Y el gobierno, cuando busca tener el control total del sistema de salud, lo que quiere decir es que es el gobierno el que se está robando, o por lo menos no le está pagando la plata para sostener el sistema de salud a las EPS, a los hospitales y a los gestores farmacéuticos. El sistema de salud colombiano, con todas las falencias que ha tenido, pero que funcionaba en el gobierno de Gustavo Petro, está en crisis. ¿Y es gracias a quién? Gracias al gobierno de Gustavo Petro, que busca controlarse todo el sistema de salud y luego esconde la mano, esconde su responsabilidad y dice que son los otros. Cuando todo lo administra el Estado, no hay a quién culpar.